¿Alguna vez has observado a un actor, atleta o músico famoso y te has preguntado cómo es su vida real fuera de cámara? A veces es bastante normal, solo personas pasando tiempo con sus familias. Pero otras veces, encuentras historias tan impactantes que son difíciles de creer. En este video, veremos a 20 personas famosas que fueron acusadas, o incluso declaradas culpables, de causar la muerte de su pareja. No son historias felices, pero son reales y muestran un lado diferente de la fama que muchas personas nunca esperan. Spade Cooley. Spade Cooley fue una vez llamado el rey del western swing. Realizó grandes espectáculos, apareció en películas e incluso tuvo su propia serie de televisión. Pero mientras sonreía en el escenario, su vida personal estaba llena de celos y enojo. Se casó con una cantante llamada Ella Mae Evans, y al menos al principio, tenían lo que parecía una relación fuerte. A lo largo de los años, la pareja discutió mucho. Ambos tenían dudas sobre ser fieles el uno al otro. Para 1961, las cosas empeoraron tanto que Ella Mae quería divorciarse. También le dijo a la gente que no se sentía segura en casa. Tristemente, sus temores estaban justificados. El 3 de abril de 1961, Spade Cooley atacó y mató a Ella Mae. Su hija de 14 años, Melody, estuvo presente e incluso testificó en el tribunal. Durante el juicio, Cooley primero alegó locura, pero luego cambió su declaración. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La batalla legal se prolongó y fue a prisión. Amigos en Hollywood, incluido Ronald Reagan, quien era entonces gobernador de California, intentaron ayudarlo a obtener la libertad condicional. Se fijó una fecha de libertad condicional para 1970, pero Cooley murió de un ataque al corazón antes de poder salir de prisión. Su historia se destaca porque pasó de ser un músico famoso a un asesino convicto, todo debido a su comportamiento aterrador en casa. Phil Spector. Phil Spector fue uno de los productores musicales más influyentes del siglo XX. Conocido por crear el estilo de grabación Wall of Sound, trabajó con grandes artistas como The Ronettes, Ike y Tina Turner, e incluso The Beatles. Sus métodos innovadores de producción lo convirtieron en una leyenda en el mundo de la música. Pero detrás de esa fama estaba una vida personal problemática. En 2003, la actriz Lana Clarkson fue encontrada muerta en la mansión de Spector, en Omaha, California. Ella había sido disparada, y Spector era el principal sospechoso. Primero afirmó que fue un accidente, o que ella se había quitado la vida. Pero los investigadores encontraron su historia sospechosa. Después de un juicio de alto perfil, que atrajo mucha atención de los medios debido a la fama de Spector y sus apariciones excéntricas en la corte, fue declarado culpable de asesinato en segundo grado en 2009. Recibió una sentencia de 19 años a cadena perpetua. Muchas personas se sorprendieron de cómo este famoso y brillante productor terminó tras las rejas. Fue una gran caída en desgracia para alguien que una vez había moldeado la música moderna. Spector permaneció en prisión hasta su muerte en el año 2021, a la edad de 81 años. Aunque su legado musical sigue siendo reconocido, ha sido eclipsado por el crimen y la trágica muerte de Lana Clarkson. Este caso demuestra nuevamente que el talento creativo o el éxito público de una persona no borran las malas acciones. También nos recuerda que detrás de las luces y los titulares, las vidas reales y las consecuencias reales pueden hacer que incluso los nombres más grandes rindan cuentas. Robert Blake. Robert Blake fue una vez una gran estrella en Hollywood. La gente lo conocía por películas y programas de televisión, como una película famosa llamada A Sangre Fría, de 1967. En esa película interpretó a un asesino real, lo cual parece escalofriante ahora, considerando lo que sucedió en su propia vida. Blake se casó con Bonnie Lee Buckley en 1999. Bonnie era conocida por obtener dinero de hombres mayores a través de estafas, así que desde el principio, mucha gente pensó que su relación era extraña. Los dos tuvieron una vida muy complicada juntos. Luego, en 2001, Bonnie fue encontrada muerta en un coche. Le habían disparado en la cabeza. Poco después, la policía señaló a Blake, diciendo que él la había matado. Incluso dijeron que había intentado contratar a personas para que lo hicieran por él. Esto fue impactante porque Blake una vez había sido tan querido, estrella. Cuando fue a juicio por el proceso penal, fue declarado no culpable. Esto sorprendió a mucha gente. Algunas personas creían que era realmente inocente, mientras que otras pensaban que simplemente había logrado salirse con la suya. Sin embargo, eso no fue el final de la historia. La familia de Bonnie lo llevó a un tribunal civil y dijo que era responsable de su muerte. Esa vez, el tribunal lo encontró responsable y tuvo que pagar una gran suma, $30 millones. Esto básicamente lo dejó en la ruina financiera. Todavía es un caso que mucha gente debate. ¿Realmente lo hizo o estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? ¿Tiempo? De cualquier manera, el trágico final de la vida de Bonnie cambió para siempre la imagen de Robert Blake. Lo que una vez parecía solo el matrimonio de una estrella de Hollywood se convirtió en uno de los casos más comentados en la historia de Tinseltown. Michael Jace. Michael Jace era mejor conocido por su papel
en el programa de televisión The Shield, donde interpretó a un oficial de policía. Las personas que veían el programa llegaron a querer a su personaje, y tal vez asumieron que era así en la vida real. Sin embargo, a puertas cerradas, se estaba desarrollando una historia mucho más oscura. Michael estaba casado con April Jace, una talentosa atleta de pista y campo. Ella logró altas clasificaciones en competiciones de Estados Unidos, y también ganó una medalla de oro en un campeonato mundial. Parecían una pareja fuerte, pero en 2014, Michael disparó y mató a April en su casa en Los Ángeles. Para empeorar las cosas, sus dos hijos pequeños estaban en la casa durante el tiroteo. Vieron y escucharon el horrible suceso. La policía llegó y encontró a April muerta, y a Michael confesando lo que había hecho. En el tribunal, se reveló que Michael había disparado a April en las piernas primero. Luego hizo los disparos fatales. También envió un mensaje de texto a la madre de ella diciendo que la había lastimado. El juez lo condenó a 40 años de prisión. Sus acciones no solo terminaron con la vida de April, sino que también causaron un dolor enorme a sus hijos, que perdieron a ambos padres en una noche, uno para siempre, el otro en prisión. Faye DeWitt. Faye DeWitt era una actriz que se encontró en serios problemas legales en 1965 cuando fue acusada de asesinar a su exmarido, el dramaturgo Ray Allen. Se habían divorciado recientemente, pero Ray supuestamente llegó a su casa esa noche enfurecido. Estaba borracho y se forzó a entrar. Temiendo por su vida, Faye se defendió con un abrecartas. Ray murió en la pelea. Al principio, fue arrestada por asesinato, pero después de que las autoridades se dieron cuenta de que Ray fue quien había irrumpido en su casa y la había atacado, se retiraron los cargos. La policía creía que había actuado en defensa propia. Aunque su nombre puede no ser tan famoso como algunos otros en esta lista, su caso nos recuerda que a veces las personas terminan en conflictos mortales porque están tratando de protegerse. Después de que el caso terminó, Faye DeWitt continuó actuando, principalmente en roles de televisión y teatro. La historia no es tan conocida como otras, pero en su momento fue una gran noticia en Hollywood. Bryn Hartman. Phil Hartman era una estrella de la comedia, conocido por su trabajo en Saturday Night Live, Los Simpson y News Radio. Tenía una personalidad cálida y un gran talento cómico que hacía que los fans lo adoraran. Se casó con Bryn Omdahl y juntos tuvieron 2 hijos. Desde afuera, su vida parecía genial. Tenían una bonita casa, 2 hijos maravillosos, y la carrera de Phil seguía creciendo. Pero detrás de esa imagen feliz, había problemas. El 28 de mayo de 1998, el mundo quedó impactado al escuchar que Bryn había disparado a Phil mientras dormía. Después de eso, ella también se quitó la vida. Sus hijos estaban en la casa en ese momento, y se quedaron sin ambos padres en una terrible noche. Más tarde, se informó que Bryn tenía alcohol y drogas en su sistema, incluyendo medicación para la depresión. Algunas personas dicen que una mezcla de estas sustancias, más el estrés en la relación, podría haber llevado a la tragedia. Sus amigos y compañeros de trabajo estaban atónitos porque Phil y Bryn nunca parecieron ser el tipo de pareja que tenía discusiones violentas. La actriz Rita Wilson, que los conocía, dijo que todos lo encontraron completamente fuera de lugar. La muerte repentina de Phil Hartman se llevó a uno de los talentos cómicos más brillantes de su generación, dejando a los fanáticos de luto y preguntándose qué podría haber sido. Jovan Belcher. Jovan Belcher era un linebacker para los Kansas City Chiefs. Él y Cassandra Perkins tenían una hija llamada Zoe. Las personas a su alrededor pensaban que parecían una encantadora familia joven. Pero el primer día de diciembre de 2012, todo se desmoronó de una manera que conmocionó al mundo del deporte. Temprano esa mañana, Belcher y Cassandra tuvieron una discusión en su casa. Él le disparó a Cassandra, y su propia madre, que estaba alojándose con ellos, llamó al 911. Cassandra tenía solo 22 años, y tristemente no sobrevivió. Su hija bebé tenía solo 3 meses. Después del tiroteo, Belcher condujo hasta las instalaciones de práctica de los Chiefs. Allí, en el estacionamiento, habló con el gerente general, el entrenador en jefe y el entrenador de linebackers. Les dijo que acababa de matar a Cassandra. Mientras se acercaban las sirenas de la policía, les dijo a los entrenadores que lo sentía, y luego se quitó la vida con un arma. Los Chiefs siguieron adelante con su partido programado para el día siguiente, haciendo una pausa para un momento de silencio por las víctimas de la violencia doméstica. No mencionaron específicamente la tragedia que involucró a Belcher por su nombre. Su hija, Zoe, quedó sin padres. Y más tarde se descubrió que Belcher había estado muy por encima del límite legal de alcohol. Límite. También había señales de que sufría de trauma craneal relacionado con el fútbol americano, lo que podría haber afectado su comportamiento. Este caso fue otro recordatorio de que las luchas personales pueden existir incluso cuando alguien parece exitoso y fuerte en el campo. Russell Neal. Russell Neal fue una vez parte de un popular grupo de R&B conocido por canciones como I Like the Way, The Kissing Game. Este grupo trajo alegría a muchos fanáticos, pero en 2014, el grupo Na
El nombre tomó un significado más oscuro cuando Russell Neal entró a una oficina del sheriff en Houston y dijo calmadamente que su esposa estaba muerta en casa. Cuando la policía llegó, encontraron a Catherine Martínez, una madre de 2 niños de 24 años. Había sido asesinada. Catherine tenía grandes sueños y una personalidad brillante. Sus hijos estaban en casa, pero no resultaron heridos. Fueron puestos bajo el cuidado de la madre de Neal. Después, los vecinos estaban atónitos porque nunca vieron señales obvias de problemas. Sin embargo, los hechos apuntaban a una situación mortal que nadie había esperado. La compañía discográfica que una vez promovió al grupo declaró que Russell Neal ya no estaba vinculado con ellos. El caso mostró que incluso una estrella algo desvanecida podría estar involucrada en algo verdaderamente trágico e impensable. La familia de Catherine quedó en tristeza y enojo, mientras que muchos fanáticos se preguntaban cómo alguien a quien alguna vez admiraron pudo hacer tal cosa. Earl Hayes. Earl Hayes era un rapero que tenía conexiones con personas famosas, como el campeón de boxeo Floyd Mayweather Jr. Estaba casado con Stephanie Mosley, una actriz y bailarina conocida por su papel en Hit the Floor de VH1. Stephanie era una estrella en ascenso. La gente la describía como amable, talentosa y llena de vida. Tristemente, el 8 de diciembre de 2014, la policía fue llamada al apartamento de la pareja en Los Ángeles después de que los vecinos escucharon disparos. Dentro, encontraron a Stephanie y Earl muertos. Los investigadores descubrieron que Earl había disparado a Stephanie y luego se quitó la vida. Esto dejó conmocionada a la comunidad del entretenimiento. Los rumores y el drama pronto siguieron. El rapero 50 Cent, en una publicación que luego eliminó, afirmó que Floyd Mayweather podría haber estado en una videollamada con Earl Hayes justo antes de que sucediera. La historia era que Earl pensaba que Stephanie podría haber sido infiel, y lo mencionó durante esa llamada. Mientras muchos detalles se mantuvieron privados, estaba claro que los celos o problemas de relación se habían convertido en un horrible asesinato-suicidio. Los bailarines y actores de Hollywood se unieron para llorar y también hablar sobre la necesidad de buscar ayuda cuando alguien atraviesa una crisis mental o serios problemas de relación. La vida y el talento de Stephanie fueron truncados de una manera impactante, dejando destrozados a todos los que la conocían. Jimmy Superfly Snuka. Jimmy Superfly Snuka fue un luchador extremadamente popular en los años 1980 y principios de los 90, admirado por sus movimientos aéreos y combates emocionantes. Era visto como un héroe en el ring, alguien que aportaba mucha energía y drama donde quiera que actuara. Pero su vida personal dio un giro trágico en 1983, cuando su novia, Nancy Argentino, fue encontrada gravemente herida en una habitación de hotel en Allentown, Pensilvania. Más tarde, ella murió a causa de sus heridas. Durante años, muchas personas se preguntaron qué sucedió realmente esa noche. Jimmy Snuka afirmó que había discutido con Nancy antes, pero insistió en que su lesión fatal en la cabeza fue un accidente. En ese momento, no fue acusado de ningún delito, aunque algunos investigadores y la familia de Nancy sentían que su explicación no coincidía con las pruebas. En 2013, el caso se reabrió y se examinó más de cerca. Luego, en 2015, Snuka fue oficialmente acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario por la muerte de Nancy Argentino. Sin embargo, para cuando enfrentó estos cargos, Snuka estaba en mala salud y fue considerado mentalmente no apto para ir a juicio. El tribunal desestimó los cargos en 2017 y Jimmy Snuka falleció poco tiempo después. Aunque nunca fue a juicio, el caso dejó una sombra oscura sobre su reputación. A los fanáticos de la lucha libre les resultó difícil reconciliar al querido intérprete del ring con las sombrías preguntas que rodeaban la muerte de Nancy. Oscar Pistorius. Oscar Pistorius era un atleta famoso de Sudáfrica apodado Blade Runner. Era un amputado doble que corría con piernas protésicas especiales. Incluso compitió en los Juegos Olímpicos regulares, no solo en los Paralímpicos, convirtiéndolo en una figura inspiradora para muchos. La gente lo admiraba por superar grandes desafíos. En 2012, Oscar comenzó a salir con una modelo y graduada en Derecho llamada Reba Steenkamp. Era inteligente, hermosa y tenía un futuro brillante. La gente seguía su romance en las noticias. Luego, el día de San Valentín de 2013, todo cambió. La policía fue llamada a la casa de Oscar, donde encontraron a Reba muerta por disparos. Oscar dijo que pensó que era un ladrón y disparó a través de la puerta del baño por miedo. Muchas personas dudaron de su explicación, cuestionando por qué no comprobaría si Reba estaba a salvo antes de disparar. El caso recibió una gran atención mediática, especialmente en Sudáfrica. Algunas personas lo vieron como parte de un problema más amplio de violencia hacia las mujeres. Otros creyeron la historia de Oscar. Al final, Oscar fue declarado culpable de asesinato tras un largo proceso legal. Su sentencia pasó por algunos cambios y terminó siendo de más de una década. Muchos fanáticos estaban devastados porque un héroe deportivo al que admiraban pudiera hacer algo tan terrible. Pero sin importar de qué lado estés, el hecho es que una joven perdió la vida y el hombre que 11 Cell
Celebrado como un modelo a seguir, terminó en prisión. Chris Benoit. Chris Benoit era una estrella de la lucha libre, admirada por su habilidad y dedicación en el ring. Los fanáticos lo llamaban el canadiense Crippler y respetaban su estilo técnico. Pero en junio de 2007, su nombre se asoció a uno de los eventos más perturbadores en la historia de la lucha libre. El 22 de junio de 2007, Chris mató a su esposa, Nancy, en su casa en Georgia. Nancy también había estado involucrada en la lucha libre bajo el nombre de Mujer. La policía encontró detalles muy inquietantes. Las extremidades de Nancy habían sido atadas y había sido estrangulada. Había una Biblia colocada junto a ella. En los 2 días siguientes, Chris también mató a su hijo de 7 años, Daniel, antes de quitarse la vida. Más tarde, los médicos estudiaron el cerebro de Chris Benoit y encontraron un daño severo que podría haber sido causado por lesiones repetidas en la cabeza debido a la lucha libre. Esta condición a veces se relaciona con cambios de humor y comportamiento violento. De alguna manera, puede haber explicado por qué hizo algo tan horrible, pero no hay forma de traer de vuelta a Nancy y Daniel, y toda la comunidad de la lucha libre quedó en shock. Hasta hoy, la tragedia de Chris Benoit se ve como una advertencia sobre los peligros del trauma en la cabeza en los deportes, pero también se recuerda como una historia desgarradora para todos los involucrados. Sid Vicious. Sid Vicious era el bajista de la banda de punk rock, The Sex Pistols. El grupo era conocido por ser salvaje y rebelde. Sid se involucró con Nancy Spongen, una mujer a la que a veces se llamaba groupie, y tenía problemas con su propia salud mental. Su relación fue extremadamente caótica, llena de consumo de drogas y peleas. En 1978 se alojaban en el Hotel Chelsea en Nueva York. Una mañana, Nancy fue encontrada muerta en el suelo del baño con una herida de arma blanca. Sid, que había tomado una gran cantidad de pastillas la noche anterior, estaba en su mayoría fuera de sí y dio diferentes versiones de lo sucedido. En una versión, dijo que no recordaba nada. En otra, afirmó que Nancy se cayó sobre el cuchillo. Fue arrestado por su asesinato, pero el caso nunca llegó a juicio porque murió de una sobredosis de heroína antes del juicio. Muchas personas se preguntan si alguien más pudo haber entrado en la habitación y herido a Nancy mientras Sid estaba demasiado sedado para hacer algo, pero nunca conoceremos toda la verdad. Su historia sigue siendo un símbolo oscuro de la escena punk, mostrando cómo una mezcla de drogas, violencia y relaciones inestables puede llevar a un final trágico. Gig Young. Gig Young fue un actor de Hollywood que ganó un premio de la Academia por su papel en ¿Acaso no matan a los caballos? También recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero a pesar de todo su éxito como actor, su vida personal fue muy diferente. Se casó con su quinta esposa, Kim Schmidt, en 1978. Solo 3 semanas después de su boda, la policía encontró a Gig y Kim muertos en su apartamento de Manhattan. Los investigadores concluyeron que Gig había disparado a Kim, y luego se disparó a sí mismo. No había ninguna nota, así que la gente solo podía especular sobre lo que llevó a este horrible final. Los amigos sabían que Jake luchaba contra el alcoholismo y también había pasado tiempo bajo el cuidado de un terapeuta, cuyos métodos fueron cuestionados más tarde. Después de la muerte de Gig, sus restos fueron llevados a Beverly Hills para un funeral, pero luego fueron enterrados bajo su nombre de nacimiento en Carolina del Norte, junto a su familia. Dejó su Oscar a la esposa de su agente, aunque su hija intentó recuperarlo décadas después. La historia de Gig Young es un recordatorio de que detrás del brillo y el glamour de la fama, puede haber un dolor profundo que el público rara vez ve. Bertrand Cantat. Bertrand Cantat era el cantante principal de una popular banda de rock francesa llamada Noir Désir. Tenía fans apasionados y una imagen rebelde. En 2003, estaba saliendo con la actriz francesa, Marie Trintignant, quien formaba parte de una familia legendaria en el cine. Ella tenía su propia carrera exitosa en el cine y era amada por el público francés. Ese año, mientras estaban en Lituania, la pareja tuvo una violenta discusión. Cantat golpeó a Marie tan fuerte que cayó en coma y posteriormente murió. Dijo que fue un accidente, alegando que ella se había golpeado la cabeza contra una pared, pero sus heridas mostraban que había sido golpeada múltiples veces. Marie dejó atrás una familia devastada, y los fans estaban conmocionados de que una famosa estrella de rock pudiera hacer tal cosa. Cantat fue declarado culpable y sentenciado a 8 años de prisión. Sin embargo, fue liberado después de cumplir solo 4 años, lo que molestó a muchas personas que sintieron que el castigo era demasiado leve para quitarle la vida a alguien. Más tarde, Cantat se volvió a casar. Pero más tragedia ocurrió cuando su esposa tristemente se quitó la vida en 2010. Esto hizo que las personas miraran nuevamente el historial de violencia doméstica de Cantat. Para muchos, sigue siendo un símbolo de cómo la fama a veces puede permitir que una persona escape a la plena justicia. William S. Burroughs. William S. Burroughs fue un escritor famoso de la generación Beat, conocido por sus obras inusuales e innovadoras. Pero su vida personal era caótica, especialmente con problemas de drogas y relaciones. A principios de la década de 1950, vivía en la Ciudad de México con su pareja, Joan Bolmer. Ambos tenían serios problemas con la adicción. Joan bebía mucho, mientras
Burroughs usaba drogas y a menudo estaba paranoico. Una noche en una fiesta, la pareja decidió hacer un acto de Guillermo Tell, o eso afirmó Burroughs. Supuestamente, le pidió a Joan que pusiera un vaso en su cabeza para que él pudiera dispararle con una pistola. En cambio, la bala alcanzó a Joan, matándola. Más tarde, Burroughs dijo que fue un accidente, que el arma se disparó cuando la dejó caer, pero los testigos y las pruebas indicaban que realmente estaba apuntando. Fue arrestado y acusado de lo que llamaron homicidio culposo. Pasó algún tiempo en la cárcel. Luego logró salir bajo fianza. El proceso legal en México fue complicado y finalmente huyó del país, dejando el caso sin terminar. Fue condenado en ausencia, lo que significa que no estuvo presente para el veredicto, y recibió una sentencia suspendida de 2 años. Aunque siguió siendo un autor célebre, el recuerdo de la muerte de Joan lo acompañó por el resto de su vida. Ray Caruth. Ray Caruth solía ser un receptor abierto para los Carolina Panthers en la NFL. Tenía una carrera prometedora, pero todo se desmoronó en 1999. Su novia, Cherica Adams, estaba embarazada de 8 meses con su hijo, y el 16 de noviembre de 1999 fue baleada varias veces por un hombre llamado Van Brett Watkins, quien era un asociado de Caruth. A pesar de sus heridas, Cherica logró llamar al 911. Explicó que Caruth había bloqueado su coche, mientras otro coche se acercó y alguien adentro le disparó. Fue llevada de urgencia al hospital, donde los médicos salvaron al bebé, llamado Chancellor Lee Adams, a través de una cesárea de emergencia. Tristemente, Cherica murió un mes después. Los fiscales dijeron que Caruth quería que Cherica terminara el embarazo y estaba enojado porque ella se negó. Después de que ella murió, huyó, pero la policía lo encontró escondido en el maletero de un coche. Fue condenado por conspiración para cometer asesinato y otros cargos, recibiendo casi 19 años en prisión. El hombre que apretó el gatillo recibió al menos 40 años. Chancellor sobrevivió, pero tiene parálisis cerebral y daño cerebral permanente debido a la falta de oxígeno antes del nacimiento. Caruth fue liberado de prisión en 2018 y luego intentó disculparse con la madre de Cherica, quien ha estado criando a Chancellor. Muchos aficionados al deporte ven esto como uno de los momentos más oscuros de la NFL porque truncó 2 vidas, la de Cherica y la futura vida de una madre con su hijo, mientras dejaba a un bebé crecer sin su cuidado. Gene Harris. Gene Harris no era una estrella de Hollywood ni del mundo de la música, pero se convirtió en una figura conocida a principios de los años 1980 debido a su alto perfil social y un caso judicial sensacional. Se desempeñó como directora de The Madeira School, un prestigioso internado para niñas cerca de Washington, D.C. Esa posición la colocó en círculos sociales de élite y era ampliamente respetada en su campo, pero su vida personal estaba enredada. Gene tenía una relación romántica con el doctor Herman High Tarnower, un conocido cardiólogo que escribió el libro de gran éxito La dieta Scarsdale. Con el tiempo, su relación se volvió tensa, en parte porque se decía que el Dr. Tarnower estaba viendo a otras mujeres. El 10 de marzo de 1980, los eventos tomaron un giro horrible cuando el Dr. Tarnower fue disparado múltiples veces en su casa en Purchase, Nueva York. Gene Harris admitió que estaba allí esa noche, pero dijo que tenía la intención de terminar con su propia vida en lugar de dañar al Dr. Tarnower. Según Gene, el arma se disparó por accidente durante un forcejeo por el arma. El jurado no quedó convencido con su explicación. La declararon culpable de asesinato en segundo grado y recibió una larga sentencia de prisión. Muchas personas que conocían a Gene creían que decía la verdad sobre sus intenciones. Otros dijeron que había perdido el control en un ataque de celos. El debate público continuó durante años sobre si el veredicto fue demasiado severo. En 1993, después de cumplir unos 12 años, Gene Harris recibió clemencia del gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, debido a problemas de salud y fue liberada. Vivió tranquilamente después. El caso sigue siendo famoso por cómo combinó la posición social, amor, traición y un final violento repentino, capturando la atención de los medios y del público de una manera muy destacada. Claudine Longet. Claudine Longet era una cantante y actriz franco-estadounidense. Una vez estuvo casada con el famoso cantante Andy Williams y vivió una vida glamurosa. Pero en 1976 fue acusada de matar a su novio, Vladimir Spider Savage, quien era un esquiador olímpico. Claudine dijo que fue todo un trágico accidente. Ella afirmó que Spider le estaba mostrando cómo manejar un arma y se disparó por error. Sin embargo, los fiscales dijeron que su versión no coincidía con los hechos de dónde y cómo le dispararon. Spider fue encontrado inclinado, de espaldas a ella. También hubo preguntas sobre si Claudine había estado usando drogas en ese momento. A pesar de todo el drama, hubo errores cometidos por los investigadores que ayudaron a la defensa de Claudine. La policía tomó su muestra de sangre y diario personal sin las órdenes adecuadas, por lo que no pudieron ser utilizados como evidencia. Al final, Claudine fue declarada culpable solo de negligencia.
homicidio, que es un cargo menor que asesinato. Cumplió 30 días en la cárcel, los fines de semana. Pagó una pequeña multa y prácticamente desapareció de la vida pública. La familia de Spider más tarde la demandó y llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales. Debido a los términos, Claudine nunca volvió a hablar del caso. O.J. Simpson. O.J. Simpson fue un famoso jugador de la NFL que se convirtió en actor y comentarista deportivo. Era visto como un buen tipo por muchas personas, pero todo eso cambió en 1994, cuando fue acusado de matar a su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y a su amigo, Ronald Goldman. El caso se convirtió en lo que muchos llamaron el juicio del siglo. Nicole y Ron fueron encontrados muertos fuera de la casa de Nicole en Los Ángeles. Ogata se suponía que debía entregarse, pero condujo a la policía en una persecución a baja velocidad en un Ford Bronco blanco, que fue vista en vivo por millones de personas en la televisión. Eventualmente fue arrestado y llevado a juicio. La evidencia incluía ADN que los fiscales dijeron vinculaba a OJ con el crimen, pero el equipo de defensa de OJ argumentó que el Departamento de Policía de Los Ángeles tenía un historial de racismo y pudo haber plantado pruebas. Johnny Cochran, uno de sus abogados, dijo famosamente, «Si no encaja, deben absolver», señalando un guante que parecía demasiado pequeño cuando OJ se lo probó en la corte. El jurado declaró a OJ no culpable en el juicio penal, lo que conmocionó y dividió al país. Algunos creían que era inocente. Otros pensaban que el jurado ignoró las pruebas debido a la ira hacia la policía. Más tarde, en un juicio civil, OJ fue hallado responsable de las muertes y se le ordenó pagar $33.5 millones en daños a las familias de Nicole y Ron. Muchas personas todavía debaten este caso hoy, convirtiéndolo en uno de los juicios más comentados en la historia moderna.